cosas que admiro de los testigos de Jehová y creo que es el valor de ir a tocar una casa, me parece maravilloso, pero tienen desenfoques de la palabra de Dios. Ejemplo, cuando Yesenia estaba hablando acerca de que los únicos que pueden participar de la Santa Cena son los 144.000, que es un número específico de personas que está en el libro de Apocalipsis y que nada tiene que ver con los que deberían de participar de la Santa Cena, porque esto es un texto y un tema que habla de algo completamente diferente. Es más, algunos piensan que los únicos que se van a salvar en el mundo son 144.000. Y eso es completamente equivocado. No hay un número que el hombre lo sepa de cuántos se van a salvar. Ese número de los 144.000 está hablando de un grupo de judíos específicos para una circunstancia específica. Pero eso nada tiene que ver con el número de los que se van a salvar en todo el mundo. Entonces, el problema tan grave de tomar un texto sin tener profundidad, sin tener revelación del Espíritu Santo, coger un texto y armar semejante disparate para llevar a que un pueblo no disfrute de la Santa Cena. Gravísimo eso. La Santa Cena se debe experimentar y se debe experimentar constantemente. La Biblia no dice hágalo cada 8 días, hágalo cada 15 días. La Biblia dice que cada vez que lo hagan con conciencia y que recordemos lo que Cristo hizo por nosotros. Si usted quiere participar de la Santa Cena todos los días, lo puede hacer. Si lo quiere hacer cada 8 días, no hay, la Biblia no dice tiene que hacerlo cada 8 días, tiene que hacerlo cada 15 días, pero sí dice que debemos hacerlo constantemente. Más no dice cada 8 días, cada 15, dice que lo hagamos constantemente y que cuando lo hagamos, que recordemos lo que Jesucristo hizo por nosotros. Eso sí lo dice la Biblia. Entonces, Deberíamos invitar a Yesenia un día de estos, Holmen, a que nos cuente un poquito su experiencia dentro de los testigos de Jehová. Lógicamente, respetando los credos, pues estamos aquí, se sabe que estamos respetando lo que cada uno cree, sí, pero el foco más importante de esta reunión es hablar de la verdad, lo que total, realmente dice la Biblia. Y que es completamente. claro que los testigos de Jehová sí tienen distorsiones muy delicadas. Sí, demasiadas. Volvemos a lo mismo. Incluso la organización de los testigos de Jehová nace en los Estados Unidos y cuando usted empieza a investigar cómo nacen, cómo es su proceso, uno descubre las cosas tan delicadas desde ese proceso de formación y de nacimiento, desde su líder y desde las personas que estaban como en medio de este proceso. Volvemos a lo mismo. ¿Qué pasa con el Islam, que es una de las religiones más grandes del mundo? Mahoma. ¿Quién era Mahoma? Un hombre que después de muchos años, que ni siquiera aparece en la Biblia, termina tomando tanta fuerza en tanta gente que los ha desviado de lo que realmente la Biblia y la palabra enseña. Pero volvemos a lo mismo. Unos por falta de conocimiento, otros porque, bueno, los demonios y hay muchas doctrinas completamente desviadas de la verdad que terminan llevándose a mucha gente por delante, ¿no? Ahora, siempre diré algo, este tipo de espacios se vuelven muy importantes porque nos van aclarando los pensamientos y nos van iluminando cada vez más con lo que realmente la palabra dice. Y si nosotros queremos ser esos cristianos que tienen identidad con Cristo y con la Biblia, es demasiado importante ser estudiosos y tener este tipo de espacios donde preguntamos, donde hablamos, donde no traigamos entero y donde luego usted va a su casa a leer, a estudiar profundamente para luego traer preguntas. Cuando la gente no pregunta es porque no lee. Cuando la gente pregunta es porque están leyendo mucho, ¿sí? Cuando a mí la gente no me pregunta, yo digo, no está leyendo, no está leyendo. Pero cuando la gente empieza a preguntarme, yo digo, está leyendo la Biblia. Y les digo una gran verdad, la gente no le gusta leer la Biblia. Y por eso la gente termina levantando la bandera de una organización, la bandera de un personaje, la bandera de un tiempo, la bandera de un color, pero es Cristo, nuestro estandarte y es la palabra, la herramienta que siempre deberíamos de tener en nuestro corazón. Holmen, nos pregunta Natalia qué tipo de Biblia leer, porque es que hay Ok, tantas, bueno, y aquí, uno se aquí, quiero, confunde. aquí quiero explicar algo. Hay versiones que son muy ligadas
a esas primeras traducciones al español, porque recordemos que la Biblia que nosotros hoy tenemos al español viene de un idioma que es completamente distinto al de nosotros, pero hablando de la lengua que nosotros hoy tenemos, el español y castellano. Hay dos Biblias que recomiendo mucho. La Biblia de las Américas es muy chévere. Reina Valera también me gusta demasiado, pero porque están más ligadas al original, pero en procesos de entendimiento, porque yo sé que hay personas que leen la Biblia y no entienden cierto tipo de palabras o términos y dicen como, ¿qué es esto tan raro? Entonces, siempre les recomiendo Lenguaje Actual o Dios habla hoy, que son Biblias muy fáciles de entender, pero siempre será demasiado importante que cuando tengamos las versiones más fáciles, como Dios habla hoy, usted la puede descargar en Play Store como DHH, DHH, Dios habla hoy. O usted puede descargar lenguaje actual o lenguaje moderno para ir como entendiendo. Pero es demasiado importante que a la hora de usted profundizar, afianzarse en un texto para realmente tener más confianza de lo que dice la Biblia, sí es demasiado importante volver a Reina Valera o a la Biblia de las Américas, que nos ayudan mucho como a enriquecer el pensamiento original del autor, porque a través de las nuevas versiones se puede perder ciertos textos se pueden perder de la idea original de lo que el autor quería decir a través del texto. Y pues obviamente también es demasiado importante ser orientados y ser instruidos por una persona capacitada, idónea, formada, de experiencia en el conocimiento de Dios. Alguien que es neófito o que es muy nuevo no puede formar desde el punto de vista de doctrina, puede evangelizar o puede compartirle a alguien para que venga a conocer de Cristo y de las cosas básicas que sabe toda persona. Pero a la hora de crecer en doctrina y en profundos conocimientos de la Biblia, es demasiado importante o un pastor o un maestro que nos va a llevar a esos tiempos de crecer profundamente. Holmen, mira, yo voy a compartir lo que yo he hecho con la Biblia, a ver si te parece que es correcto. Yo primero leí, la primera vez que leí la Biblia, leí Reina Valera. Me pareció ladrilludita, pero digamos que me la leí, ¿cierto? Cuando no entendía algo, me iba para Nueva Traducción Viviente, que me gusta mucho esa versión. Eso fue lo que hice. Entonces, la primera vez leí Reina Valera, la segunda leí Nueva Traducción Viviente. Cuando tenía alguna duda, como que había un texto que no me quedaba claro, me iba a buscarlo como lo decía la Reina Valera. Eso es correcto, pues Sí, como está ir bien. leyendo versiones diferentes. Sí, está bien, ¿Es el mismo pero mensaje en diferentes palabras o no? está bien, pero entendiendo que debe terminarla de leer toda. Mm. O sea, terminas de leer toda Reina Valera, después pasas a lenguaje moderno o Dios habla hoy y la terminas de leer toda, que ese es el camino que debemos asumir. Ahora, yo siempre digo, usted tiene el privilegio y pues Caro, si quieres compartir mi teléfono, si de pronto alguien no tiene mi teléfono, lo puedes compartir en un mensaje. Ustedes tienen el privilegio de que en algún momento que tengan una pregunta, pues me la pueden hacer. Y pues me esforzaré en gran manera en responderle a las preguntas que me hagan mientras estén leyendo la Biblia, ¿verdad? Y casi a la mayoría de las personas, de pronto a veces puedo ser fastidioso con alguien de decirle, vuelva a leer, o mañana le digo qué dice, o siga leyendo y después le explico en qué consiste el Es texto verdad, es fastidioso. con el propósito de que usted realmente vuelva y lea, ¿sí? Yo recuerdo que cuando yo estaba estudiando teología, un profesor me puso a leer la Biblia muchas veces y entonces él era muy pasado y me hacía, entonces yo le decía, profe, yo ya terminé de leer Génesis. Ah, qué bien, Varela, terminó, ok. O sea que está listo para que yo le haga preguntas. Entonces yo, sí, pregunte. Y me preguntaba y me pegaba unas corchadas. Entonces me decía, vuelva a empezar a leer. No lo entendió. Entonces, digamos Qué que, maldad. pero ese leer y eso No, fastidioso. claro, es que no es leer y no es competencia, no es la competencia de terminar el libro.
Total. Entonces, y ese profesor que me ponía este tipo de experiencias, en algún momento yo decía tan fastidioso, pero al final dije, es hermoso, ¿no? Terminé amándolo profundamente porque me llevó a crecer en el entendimiento y en la pasión por leer la palabra de Dios. Y que cuando en el camino empecé a encontrarme testigos de Jehová, adventistas, mormones, diferentes ramas del cristianismo, empecé con tanto conocimiento a decir, miren, están equivocados acá. La Biblia dice eso. Yo recuerdo una vez que un testigo de Jehová me tocó la puerta, y termino con esto. Un testigo de Jehová me toca la puerta y me dice, ¿usted sabe cuál es el nombre de Dios? Yo le dije, sí, claro. Entonces me dijo, ¿cuál es el nombre de Dios? Y yo le dije, yo soy. Ese es el nombre de Dios. Entonces el testigo de Jehová me dijo, ay, ¿usted cómo me dice eso? ¿Cómo que yo soy? No, es Jehová. Entonces yo le dije, ay, ustedes como que no han leído la Biblia. Definitivamente no pueden ir tocando las puertas de la gente si no han leído la Biblia con profundidad. Entonces saqué la Biblia, Descarado. entonces cogí la Biblia y les dije, vea, aquí está. Ustedes no lo han entendido también. Jehová es un nombre compuesto, es un nombre armado, y después les cuento la historia. Pero lo que quiero decirles es que el nombre de Dios es yo soy. Entonces O sea, ellos terminaste evangelizando al testigo de Jehová. total. Lo Entonces, terminaste adoctrinando. una vez llegó a mi casa un mormón, entonces me llevó incluso me dio la Biblia de los mormones, yo la tengo en mi casa. Entonces yo también empecé a compartirle al mormón, y el hombre se fue con unas preguntas y me dijo, hombre, me dejaste muy cuestionado. Y yo, de eso se trata. Y a testigos de Jehová les he dejado preguntas, y yo les hago preguntas y no me dan respuestas. O me dicen, en estos días paso, Holmen, y te traigo la respuesta. Nunca apareció, ¿verdad? Es más, por eso los testigos de Jehová salieron de la radio y salieron de la televisión en los Estados Unidos de América, porque no tenían la capacidad de responder a las preguntas de la gente. Termino con esto. Y yo creí que los testigos de Jehová eran los que más leían la Biblia, o sea, me dejas como fría. Ahí es donde está, aparentemente. ¿Sí? Ah, pero ellos tienen una Biblia diferente, o ellos tienen la misma Biblia cristiana que tenemos los demás. No, ellos tienen una versión que ellos mismos han desarrollado, porque ellos tienen una empresa muy grande en Estados Unidos de litografía. Es más, por eso ellos constantemente tienen muchos proyectos y tienen mucha información a través de cartillas. O sea, ellos tienen la Biblia, pero tienen un montón de cartillas y de herramientas de lectura, ¿no? Volvemos a lo mismo. El diablo sabe Biblia, pero la distorsiona y engaña a la gente también. Entonces son temas muy profundos. Por eso la tarea, ¿cuál es? A leer, a estudiar todos. De eso se trata la vida cristiana. Y identifiquémonos que nuestra identidad esté enfocada en Cristo y la palabra. No un lugar, no una organización, no un personaje, no un tiempo de la historia. Cristo es realmente el modelo y con quien debemos siempre identificarnos. ¿Ok? Y cuando la gente le diga, ¿usted de qué religión es? Usted responde, soy de Cristo. ¿Usted a qué iglesia pertenece? A la de Cristo. Es que no hay otra cosa más que responder. No, pero ¿a la de Cristo de qué? ¿La de Cristo de dónde? La de Cristo. No tengo nada más que decir. Y cuando alguien a mí me dice, ¿usted, Holmen, de qué religión es? Yo respondo, yo soy de Cristo. No vuelvo para atrás porque contigo estoy.